Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Aquí comienza Red Más Noticias. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión de la mañana. 6 en punto de la mañana, bienvenidos. Esta es la primera emisión de Red Más Noticias. Amanece en Colombia y ya saben ustedes que siempre estamos listos con la mejor información durante 2 horas, iniciando una nueva semana, la Semana Santa. Hoy es lunes 29 de marzo y desafortunadamente las noticias tienen que ver con un fin de semana muy violento en nuestro país. Hechos que lamentamos, hechos en Argelia, Cauca, enfrentamientos entre disidencias y el ELN, 10 muertos, más de 2.000 personas que están siendo desplazadas. Recordemos el hecho del viernes en Corinto, Cauca, con un carro bomba. Van hasta el momento 43 heridos. Se ha ofrecido una millonaria recompensa para dar con los responsables. El gobierno le atribuye este acto terrorista al frente de Dagoberto Ramos. También hay preocupación en el departamento de Nariño, en el municipio del Charco. 4.000 desplazados también por enfrentamientos entre disidencias. Lamentable situación en el Valle del Cauca. Tenemos en Jamundí 3 personas asesinadas, en Cartago 4 personas asesinadas. Y estamos muy pendientes de la situación en el departamento de Arauca, en el municipio de Arauquita, donde siguen los desplazamientos de venezolanos, una cifra que ya está llegando a los 5.000 venezolanos que están llegando a tierras colombianas. El gobierno ha declarado la calamidad pública. Muchas informaciones y ya nos vamos con los principales titulares en esta emisión de Red Más Noticias. Bienvenidos. Gobierno Nacional decreta calamidad pública en el departamento de Arauca por desplazamiento procedente de Venezuela de más de 4.700 personas. Fin de semana marcado por la violencia, más de 2.000 personas desplazadas en Argelia, Cauca, por fuertes enfrentamientos entre grupos armados. Un carro bomba deja a más de 40 personas heridas en Corinto, Cauca. Investigador del CTI fue asesinado y torturado en Caloto, Cauca. En Jamundí, en el Valle del Cauca, asesinan a 3 personas. Y en Nariño, centenares de familias desplazadas por la ola de violencia de grupos armados que se disputan el Pacífico nariñense. Autoridades en Caldas y Risaralda declaran calamidad pública en los municipios de Neira y Quinchía por la emergencia, donde 11 mineros siguen atrapados en un socavón. Último informe sobre el comportamiento de la pandemia en Colombia reporta 7.139 nuevos casos. Este fin de semana se registró una nueva cifra récord de vacunación en un solo día, con más de 130.000 dosis aplicadas. Nicolás Maduro ofreció petróleo por vacunas contra el COVID-19 en medio de una nueva ola de la pandemia y sanciones financieras desde los Estados Unidos. Tensión en el fútbol colombiano. Mientras los hinchas del Cali presionan al cuerpo técnico, en Armenia estalló un petardo en la sede del Deportes Quindío. En la cancha, el VAR hace el ridículo en pleno clásico antioqueño y Millonarios se afianza entre los 8. En el mundo logran reflotar el buque Ever Given en el canal de Suez, encallado desde el martes pasado, lo que ha provocado el desvío de más de 200 barcos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios. A sus 62 años, la reina del pop llama la atención mundial en las redes sociales con una foto en la que, usando lencería de cuero, deja ver su deslumbrante figura, Madonna. 6 de la mañana, 4 minutos. Vamos con el pronóstico del clima, iniciando una nueva semana, la Semana Santa, al fondo del terminal de transportes en Bogotá, de la sede del Salitre. Y en Bogotá vamos a tener frío, se esperan lluvias a lo largo de esta semana, temperatura mínima 8 grados, una máxima de 16 grados en Medellín, temperatura mínima 16 grados, una máxima de 27 grados. En Cali sigue lloviendo, temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados. En Barranquilla se espera buena temperatura, 25 la mínima, 30 grados la máxima, y en Bucaramanga
También se esperan lluvias con una temperatura mínima de 19 grados y 27 grados la temperatura máxima. 6 de la mañana, 5 minutos. Nos vamos con la más completa información a lo largo de estas 2 horas en esta primera emisión de Red Más Noticias. Vamos a iniciar con la situación difícil, la emergencia humanitaria que se sigue viviendo en el departamento de Arauca, exactamente en el municipio de Arauquita y ya también en otros municipios del departamento. Esto por el desplazamiento de miles de venezolanos. La cifra inició en 3.000 la semana pasada, ya estamos llegando a 5.000 venezolanos que están siendo desplazados por la situación de violencia que se está viviendo en el estado de Apure, exactamente en el municipio La Victoria, por enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos de disidencias de las FARC. Ha hecho presencia el ministro de la Defensa y se han tomado varias medidas. Laura Daniela Cifuentes, ¿qué medidas se han tomado? Muy buenos días. El gobierno nacional declaró calamidad pública en Arauquita para atender la emergencia humanitaria que se vive en este municipio por la llegada de más de 4.700 personas desde Venezuela, quienes salieron del vecino país como consecuencia de la difícil situación de orden público que se registra en el estado de Apure. Este fin de semana, el ministro del Interior, Daniel Palacios, acompañado de otros funcionarios del gobierno, instalaron un puesto de mando unificado. Al término de este PMU, se convocaron a las autoridades territoriales, la fuerza pública, entidades como Migración Colombia, la Unidad de Gestión del Riesgo, la Gerencia de Fronteras, la Unidad de Víctimas, entre otras, para hacer la entrega de ayudas humanitarias a las familias necesitadas, que incluyen mercados, kits de aseo, colchones, carpas y demás necesidades. Solamente, exclusivamente nacionalidad venezolana, colombianos en retorno que además puedan estar en condición de víctimas y al mismo tiempo poder tener ese censo, que es lo que nos permite planear, entendiendo que aquí lo que debe haber es una vocación de retorno por una situación temporal que se presenta en el territorio venezolano. Entre tanto, el gobierno nacional también anunció que a partir del próximo 5 de mayo inicia la primera fase de registro para tener el permiso de protección temporal. En esta fase, los migrantes interesados en aplicar al estatuto deben llenar una encuesta virtual a través de un enlace que estará disponible en la página de Migración Colombia desde el 5 de mayo del presente año hasta el próximo 23 de noviembre del 2023. Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Laura, gracias. Difícil entonces la situación en el departamento del Arauca. Se ha decretado entonces la calamidad pública. 6 de la mañana, 7 minutos. Paula, hombre, siempre decimos feliz semana, pero la verdad este fin de semana ha sido bien duro. Yo lo invito, a pesar de las dificultades, a que le sigamos poniendo optimismo a esta Semana Santa y siempre. Esa es nuestra labor, además de registrar estos tristes hechos. Paula, buenos días. Sin duda hay que hacerlo, Jenner. Tenemos que seguir diciéndonos buenos días, aunque creo que usted pone la situación sobre la mesa de la forma correcta. No es fácil. Amanecemos con una Colombia muy movida, muy sacudida por hechos de violencia y por situaciones que parecerían estarse saliendo de control por momentos en diferentes territorios del país, ¿no? Sí, señora. Y vamos a continuar hablando de esta situación en el departamento del Arauca. Fíjese usted cómo ha venido aumentando la cifra para que tengamos en cuenta la dimensión del número de personas desplazadas que están entrando desde Venezuela. Estamos hablando ahora de 4.700, Paula. Claro, porque es que esos enfrentamientos del lado venezolano pues no cesan, entonces la gente sigue huyendo de esa zona por la frontera colombo-venezolana. Y lo más reciente que tenemos, aparte de lo que ya nos contaba Laura, pues es que estos 4.700 desplazados se manifestaron por las calles de Arauquita, por las calles de esta población. ¿Qué es lo que están pidiendo? Los migrantes lo que están pidiendo es paz, respeto por los derechos humanos en esta zona de Apure, que es ese lugar del lado venezolano, en donde han tenido lugar esos fuertes combates entre varias facciones de las FARC y el ejército de Venezuela. En Arauca, ya nos lo contaba muy bien Laura, pues fue decretada esa calamidad pública ante la masiva llegada de personas huyendo de la violencia. La idea es que con esta declaratoria pues puedan movilizarse recursos, acciones mucho más rápido, de forma más expedita, para atender la crisis humanitaria que se ha desatado. Pero Jenner, es muy grave lo que están denunciando estos migrantes. Dicen que hay ataques indiscriminados contra la población civil y violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares venezolanas allí en la zona de Apure.
Así es, difícil la situación, vamos a estar hablando de ese tema más adelante, 6 de la mañana, 9 minutos, más adelante volvemos con usted, Paula, porque ahora también tenemos que hablar de otro hecho de violencia que ocurrió en Caloto, en el departamento del Cauca, con la tortura y el posterior asesinato del agente del CTI de la Fiscalía, Mario Fernando Herrera Aparicio, por parte del Comando Coordinador del Occidente de las FARC. Le repito, en El Palo, en Caloto, en el departamento del Cauca. Ya se ha pronunciado el fiscal general de la Nación. Juan Carlos Giraldo, buenos días. Luego de que la Fiscalía General de la Nación iniciara las primeras labores investigativas, el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, rechazó el vil y cobarde asesinato de Mario Fernando Herrera Aparicio, agente del CTI que fue secuestrado y posteriormente asesinado por disidencias de las FARC, más exactamente por el Comando Coordinador de Occidente de la FARC-EP al mando de alias Joyner, en hechos ocurridos el día de ayer en el corregimiento del Palo de Caloto, en Cauca. La Fiscalía señaló que extiende un mensaje de solidaridad y aliento a la familia de Mario Fernando Herrera, servidor de 36 años nacido en Contratación Santander, quien se destacó por su capacidad, determinación y conocimiento en el cumplimiento de la función de investigar estructuras criminales precisamente por más de 8 años en la Fiscalía General de la Nación. Queremos decirle que esta investigación es una investigación priorizada por la entidad, para efecto de poder traer a los responsables rápidamente ante las autoridades judiciales. En la Fiscalía, si se meten con uno, se meten con toda la entidad. Seguimos y seguiremos hablándole con resultados a los colombianos. Hasta el momento de la información recolectada en las primeras horas de investigación, se establece la participación de los integrantes del grupo criminal Dagoberto Ramos, que hace parte del Comando Coordinador de Occidente, estructura que en este momento cuenta con 15 órdenes de captura vigentes por hechos de homicidios y secuestros. Adicional, hoy se le atribuirá la participación en el homicidio del agente Mario Fernando Herrera. Muy bien, Juan Carlos, gracias. La Dagoberto Ramos, quien según el gobierno también es responsable del carrobomba que tuvimos el día viernes en Corinto, en el departamento del Cauca, donde ya tenemos más de 40 heridos. 6 de la mañana, 12 minutos, en una operación realizada en varias ciudades del país, la Dijín desarticuló una banda dedicada a la trata de personas. Paula Granados, buenos días. Hola, buenos días. La Dijín descubrió toda una red de trata de personas con fines de explotación sexual. 7 personas que se dedicaban al tráfico de inmigrantes y que operaban en Bogotá, Cúcuta, Valledupar y La Guajira fueron puestos a disposición de las autoridades. La investigación, que duró 16 meses, inició con un reporte del Grupo de Articulación Operacional de Policía Judicial de Migración Colombia, en el que se evidenciaba el incremento de ciudadanos extranjeros con permisos especiales de permanencia falsos que eran generados mediante los accesos abusivos a los sistemas informáticos de la entidad. Es por eso que investigadores y peritos del Servicio de Investigación Criminal realizaron el rastreo digital de más de 50 códigos QR, logrando establecer que dichos códigos eran generados de forma fraudulenta y que direccionaban al usuario a páginas de Internet en las que se suplantaba el sitio web de Migración Colombia. De esta manera, con un supuesto respaldo acreditado, lograron engañar y persuadir a ciudadanos de nacionalidad venezolana, en su mayoría mujeres. Estos permisos especiales de permanencia eran utilizados por la organización delincuencial para revestir de legalidad a ciudadanas venezolanas, quienes eran traídas desde el país vecino bajo engaños. Una vez se encontraban en Colombia, eran sometidas a ejercer trabajos sexuales para pagar supuestas deudas adquiridas con el cabecilla de la organización criminal. En el desarrollo de la operación se incautaron aproximadamente 5.000 folios con múltiples trámites de identificación. Información con Paula Granados, Red Más Noticias. Feliz inicio de semana. Muy bien, Paula, 6 de la mañana, 13 minutos y tenemos que seguir registrando los hechos de orden público que ocurrieron durante este fin de semana. La situación es muy complicada en el departamento del Cauca, en el suroccidente, por fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales. El número de desplazados, estamos hablando del corregimiento del Plateado, está llegando a más de 2.000 personas, según informó la Defensoría del Pueblo. Estas personas emprendieron el desplazamiento a los cascos urbanos
humanos de los municipios de Argelia, Puerto Rico y El Mango. De acuerdo con la entidad, de la confrontación armada que se extendió hasta la tarde del sábado dejó a más de 6.000 personas de la población civil indefensa ante el uso de artefactos explosivos convencionales y no convencionales por parte de estos actores armados ilegales. Complicada la situación en Cauca, Paula. Y esto, Jenner, déjeme decirle que no es lo único que ha pasado en materia de orden público en las últimas horas, también en el Valle del Cauca, esto en Cartago, pues las autoridades confirmaron el asesinato de 4 personas. Los hechos, según la Secretaría de Seguridad del departamento, se registraron hacia las 5:40 de la tarde, cuando al parecer 4 sujetos vestidos de negro a bordo de 2 motocicletas abrieron fuego contra las víctimas que se encontraban sentadas al borde de un andén en una de las calles de la ciudad. 3 de las personas fallecieron en el lugar, mientras que la 4ª víctima falleció al llegar al Hospital San Juan de Dios. Las autoridades están ofreciendo hasta 100 millones de pesos de recompensa para dar con el paradero de los responsables. Se conoce claramente que pierden la vida 2 hombres, 2 mujeres. De estos 2 ciudadanos se sabe que tienen antecedentes, alias, primero que todo está alias El Costeño y alias Julito, antecedentes por tráfico y porte de estupefacientes. 6 de la mañana, 15 minutos, y la situación de Colombia vuelve a llamar la atención del periódico The New York Times, que en esta oportunidad habla del reclutamiento de menores por parte de grupos armados irregulares. El ministro de Defensa, Diego Molano, se ha referido en contadas ocasiones sobre esta situación de ilegalidad y de violación de derechos humanos que cobró resonancia a partir, recordemos, de los hechos presentados en el campamento de Gentil Duarte, en la región del departamento del Guaviare, el bombardeo en Calamar. Pues The New York Times hace nuevamente el llamado de atención sobre este reclutamiento de menores. En Colombia hay 5 grandes símbolos del mal, de organizaciones narcocriminales que tienen la abominable práctica de reclutar a nuestros jóvenes. Son el ELN, son las disidencias de la FARC, es el Clan del Golfo, son los caparros y son los pelusos. 6 de la mañana, 16 minutos. Vamos a cambiar de tema. Entramos en el tema del COVID-19, que a pesar de que avanza el proceso de vacunación, se ha hecho un llamado a seguirnos cuidando porque no hay que bajar la guardia. Los números van en aumento. Este fin de semana tuvimos un día inclusive con más de 8.000 casos. El día de ayer, 7.139 casos en 24 horas. Mucha atención, no nos descuidemos. Casos nuevos de personas que han fallecido, 165. Ese número volvió también a subir desafortunadamente. Casos activos a la fecha, 43.871 casos activos, y fallecidos 62.955. Bueno, sigue, Jenner, asustando mucho ese tema de las cifras que estamos presentando, por eso el llamado es a cuidarse ya de cara a esta Semana Santa, donde la gente seguramente pues va a salir más de lo normal, pero también hay noticias que sí son positivas con el tema de la vacunación, porque en los últimos días pues el país ha presentado cifras importantes sobre este proceso que está avanzando bien. El domingo, por ejemplo, se registró una nueva cifra récord, se aplicaron más de 130.000 dosis. La idea es que esas cifras se mantengan durante todos los días, que ese sea el ritmo diario que lleve Colombia. La noticia se conoce después de que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pues hiciera un llamado a todas las regiones para no bajar ese ritmo de vacunación y así lograr la meta que ya se impuso el gobierno de inmunizar a 3 millones de colombianos antes del 17 de abril. En los últimos días se ha venido presentando un aumento importante en esas aplicaciones. Se pasó de 50.000 dosis por día a más de 100.000. El reciente reporte del Ministerio de Salud registra que se han aplicado en el país un total de 1.726.924 dosis. Pues Paula, ojalá siga avanzando a este buen ritmo. El promedio tiene que ser casi de 100.000 diarias. En los últimos días ese número se ha sobrepasado y eso es una buena noticia para que se pueda llegar a cumplir esa meta que se propuso el presidente. Para el 17 de abril, bueno, 3 millones, pero para el 2021, 35 millones de colombianos inmunizados para lograr la famosa inmunidad del rebaño. Así que sigue avanzando este proceso de vacunación. Sin embargo, los colombianos siempre tienen algún tipo de dudas. Algunos sobre este proceso tienen dudas de si aplicarse o no la vacuna, y en esto seguimos teniendo muchos mitos. Angie, usted tiene la información.
Buenos días, así es. Red Más Noticias consultó a expertos y otras autoridades de la salud para dar respuesta a esas incógnitas en torno al proceso de vacunación. Estos manifestaron tener gran preocupación debido al gran índice de colombianos que han manifestado públicamente no querer hacer parte del proceso de aplicación. Sigue el proceso de vacunación en el territorio nacional, que hace una semana superó el 1.000.000 de aplicaciones. Según recientes estudios publicados por la Universidad del Rosario, un 70% de los ciudadanos colombianos se aplicarían la vacuna para combatir la COVID-19 de tener la oportunidad. Pero el 51% afirmó desconocer el Plan Nacional de Vacunación y un 34% no tienen claro en cuál de las 5 etapas de priorización está. Es bastante la información que circula en torno a este proceso, pero siguen las incógnitas y desconfianza por parte de algunos que no tienen en claro cómo funciona la vacunación. Todas las vacunas nos sirven. La mejor vacuna es la que nos pongan. ¿Las vacunas son realmente seguras? Antes de su aplicación y aprobación, las vacunas entran en un riguroso proceso de análisis donde científicos corroboran los efectos que pueden llegar a ocasionar a largo plazo, así como su nivel de eficacidad. Para las vacunas de Pfizer y Moderna fueron más de 90.000 los voluntarios quienes se ofrecieron para recibir ambas dosis de las vacunas, con resultados que superaron la barrera del 90% de efectividad. Una vez aprobada, pasan a un control de calidad y de ahí a monitoreos constantes en relación a las nuevas variantes y reacciones masivas. No es posible que una vacuna de estas haga algún cambio en material genético. Varias de estas vacunas lo que utilizan es los mecanismos que tiene la célula para producir proteínas. Tras dar positivo y superar el virus, ¿aún debo vacunarme? Falso. Hasta la fecha, las investigaciones científicas y clínicas han demostrado que la aplicación de la vacuna no ocasiona ningún efecto secundario de gravedad, por lo que no deja modificaciones genéticas. ¿La vacunación puede derivar en efectos secundarios tales como modificaciones genéticas? Son diversos los estudios alrededor del mundo que están investigando cuánto sería el tiempo de inmunización, si lo hay, tras un contagio por COVID-19 superado. Pero ninguno de estos ha logrado definir con certeza su tiempo de duración. Es por esta razón que autoridades de salud y expertos reiteran la necesidad de vacunación una vez pase el periodo de cuarentena. Esta situación del coronavirus hasta ahora la estamos aprendiendo y la estamos entendiendo. Los científicos están proponiendo que nos vacunemos, porque la vacunación no sobra y sí refuerza la inmunidad. Además, una de las dudas que se ha tenido mucho tiempo es qué tan larga es la inmunidad que adquieren las personas que ya se han infectado. Y parece que no es tan larga como la que se esperaría. En cambio, con la vacunación parece que la inmunidad es más larga. ¿Puede vacunarse las mujeres en estado de embarazo o lactancia? La Organización Mundial de la Salud había recomendado en un inicio que las mujeres embarazadas no hicieran parte de los ensayos de vacunación. Pero tiempo después, investigaciones internacionales demostraron que estas mujeres no tienen ningún impedimento para aplicarse la vacuna contra la COVID-19. Hasta la fecha no se ha documentado que el COVID sea un virus fetopático, es decir, que pueda producirle malformaciones y alteraciones en el desarrollo de ese bebé que viene en camino. Sin embargo, sí se han encontrado asociaciones con algunas patologías obstétricas, como la restricción de crecimiento intrauterino, el parto pretérmino, la preeclampsia, pero hay que ser claros que no todas las embarazadas que se infectan con COVID van a desarrollar estas patologías. De hecho, fue publicado en una importante revista de ginecología de Estados Unidos que entre 131 mujeres entre lactantes y en estado de embarazo fueron recibidos el mismo índice de anticuerpos que mujeres que no están en estado de gestación. Además, estas mujeres embarazadas, algunas lograron compartir anticuerpos con sus hijos recién nacidos. Informó para Red Más Noticias, Anja Costa. Angie, gracias. Buenos días. Y hablemos ahora de Bogotá porque avanza en la capital ese plan piloto para la reactivación económica de bares y de restaurantes, de la vida nocturna aquí en Bogotá, después de que así se acordara pues con el distrito, con la alcaldía. Sin embargo, ese es un proceso que avanza con varias dificultades, todo por cuenta de la irresponsabilidad de algunos ciudadanos que siguen sin entender las medidas de bioseguridad. Las aglomeraciones y la presencia de personas sin tapabocas son situaciones que nada contribuyen a la lucha de las autoridades contra el avance del
coronavirus. Esas imágenes que ustedes están viendo fueron registradas por un video aficionado en la localidad de Chapinero. Este es un sector en el que funciona una veintena de bares. Así es imposible. Paula, muy complicada la situación, esto en lo que tiene que ver con la noche en algunos sectores de Bogotá, lo que veíamos en el sector de Chapinero, pero ayer, Domingo de Ramos, fuertes aglomeraciones, veíamos el caso de la iglesia del 20 de julio, los parques metropolitanos, donde también había fuerte aglomeración de personas, sin distanciamiento, sin uso de tapabocas. Ojo, no nos descuidemos, no nos confiemos, no nos vamos a cansar de repetirlo. 6 de la mañana, 24 minutos, nos vamos ahora para el departamento de Antioquia, para la ciudad de Medellín, donde continúa la alerta roja. Estamos con una ocupación de 80% de las unidades de cuidado intensivo. Panorama de Medellín y del departamento, Santiago Campo, buenos días. Cordial saludo para usted y los televidentes. Convivir con altas cifras de COVID-19 en Semana Santa es lo más representativo del panorama que hoy tienen los antioqueños en esta pandemia. El último reporte del Instituto Nacional de Salud reportó 1.935 casos de coronavirus en Antioquia, con lo que la cifra total llega a 368.307 contagios totales. Además, se confirmaron 24 nuevas muertes a causa del virus. Fuera de esto, la positividad de contagio está en un 19% y la ocupación de camas UCI no se recupera. Estamos en un 85%, a pesar de que ya está la alerta roja hospitalaria decretada. Las autoridades departamentales anunciaron la habilitación de 30 camas, pero es un proceso gradual que será de la mano de la red hospitalaria y que implica disponer de los equipos de personal médico. El área metropolitana es la que más tiene los ojos encima de las autoridades sanitarias por la salida masiva de personas a sitios turísticos durante la Semana Santa. Esto en medio de la alerta por la temporada de lluvias que ha causado el cierre de vías departamentales. Desde la capital de Antioquia informó para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Pues Santiago, déjeme contarle que entre tanto en el Valle del Cauca hay preocupación porque se viene presentando un aumento sostenido de casos en los últimos días. Ángela Collazos, buenos días y bueno, ¿cuál es la situación que se presenta allí en la capital del Valle? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para los televidentes. Feliz inicio de semana para todos. Mire, aquí en el Valle del Cauca, desde hace unos 4 días se venía con una secuencia de 500 casos diarios de COVID-19. Este sábado, por ejemplo, se presentaron 595 contagios con 21 fallecimientos. Ayer domingo se presentaron 425 casos a nivel del Valle, de los cuales 262 son de Cali, con 6 muertes aquí en la ciudad de Cali y 10 en total en todo el valle. A nivel de la ocupación de las UCI en el Valle del Cauca es del 82.7%, el 50% viene siendo de otras patologías y un 32% de los casos COVID o sospechosos. Y también en la ciudad de Cali la ocupación de las UCI es del 82%. Hay que recordar que por toda esta situación la semana pasada se decretó de nuevo la alerta naranja y medidas como el pico y cédula y medidas también como el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. A nivel de vacunación avanzamos de la siguiente manera. Aquí en la ciudad de Cali llevamos ya 93.273 personas inmunizadas y en el Valle 157.976. Por ahora este es el reporte que tengo desde Cali. Nos vemos más tarde aquí en la emisión de la mañana. Muy bien, Ángela, gracias. Desde Cali, 6 de la mañana, 27 minutos, situación difícil en Medellín, también veamos la situación en Cali que nos presentaba Ángela, y Barranquilla pues no es la excepción. Tenemos alerta naranja por el aumento de casos de contagio por COVID-19. Kimberly Martínez, buenos días. Hola, muy buenos días para usted y los televidentes. Pues el distrito declaró la alerta naranja para enfrentar este repunte de contagios por COVID-19. Es que en el último informe del Ministerio de Salud, Barranquilla registró 1.355 nuevos casos y 22 fallecidos por esta enfermedad. La decisión fue tomada por las autoridades teniendo en cuenta el incremento en los indicadores de positividad, la ocupación de unidades de cuidados intensivos y los fallecidos. En total, en el departamento se reportaron 1.702 nuevos casos. Con estas cifras, el Atlántico completa ya 10 días consecutivos por encima de los 1.000 contagios diarios. Además, la ocupación de las UCI, tanto en Barranquilla como en los municipios, se encuentra por encima del 85%. En el resto del departamento se mantendrá la alerta roja decretada por la Gobernación del Atlántico.
Además, se fortalecerá el plan de inmunización con la habilitación de 35 puntos de vacunación para adultos mayores de 70 años y el inicio de la aplicación del biológico en los centros de vida, hogares geriátricos y cárceles a adultos de 60 años en adelante. A la fecha se han aplicado en Barranquilla 61.704 dosis. Con esta información me despido por el momento desde la capital del Atlántico, informó Kimberly Martínez. Muy buenos días. 6 de la mañana, 29 minutos. En Red Más Noticias le seguimos el paso al caso de la pequeña Sara Sofía Galván. Pues Fabián Forero tuvo acceso al expediente de 138 páginas que está llevando la Fiscalía con respecto a este caso. Allí se habla de un posible pacto de silencio entre la mamá de la pequeña Sara Sofía y su pareja. Fabián Forero, buenos días. Buenos días, Jenner y televidentes. Pues sí, tuvimos acceso a este expediente donde están los testimonios que han rendido hasta el momento todos los involucrados en este caso que desvela al país y a las autoridades. Está el testimonio de la mamá de Carolina Galván, que dice en uno de los apartes que hay un posible pacto de silencio entre ella y el que era el año pasado y hasta este año su compañero sentimental, su novio, el señor Nilson Díaz. Tiene 45 años y trabaja en un establecimiento comercial como mesero en el sector de Corabastos. Este pacto consistiría pues en que ella no, si este señor si ella la dejara, pues ella contaría la verdad sobre lo sucedido. Esto es corroborado en un audio por una vendedora ambulante del sector de la zona de prostitución del Corabastos en el sur de Bogotá. Esta persona pues fue quien le dijo precisamente a la hermana de Carolina, a Xiomara, que era lo que había pasado, que Carolina había lanzado el cadáver de su hija al río Tunjuelo. Este es el audio. El man le dice, ella me decía todos los días, él sabe que él tiene una promesa conmigo, pero yo no le paraba porque yo la veo que ella está como que hoy fue que ella me dijo, no, la promesa, ella me dijo hoy, no, yo le dije, pero ¿cuál es la promesa? O sea, la mataron entre los yo dos, le dije, dime la verdad, mami, yo le dije a ella, confía en mí, dime la verdad para ver que el señor que le hizo a la niña, yo le dije, entonces ella me dijo, es que si si él me deja, yo lo voy a echar al agua. Entonces llegó un señor y ella no me quiso seguir hablando, ella me hizo así. También hemos conocido el registro civil de la niña. Hay dos datos que han llamado la atención. Uno es que mañana, 30 de marzo, la pequeña Sara Sofía cumple 2 años de nacida, 24 meses de edad. No aparece en ese registro su padre, solamente su madre, Carolina Galván. Lo que hemos podido conocer es que el padre de la niña, al saber que Carolina estaba embarazada, pues se perdió. No se sabe el paradero de esta persona. Hay que decir también que en el expediente hay un testimonio según el cual la niña pudo ser ofrecida por Carolina Galván por internet y que la entrega se habría hecho detrás de la biblioteca El Tintal. En este momento las autoridades están manejando esa hipótesis y también están haciendo pues los testimonios a 4 testigos más y a cámaras de seguridad que ya tienen en su poder para saber, para armar el rompecabezas de las últimas horas que estuvo Sara Sofía en la casa de Nilson Díaz. También pues hay que decir que la policía pues ya tiene varias informaciones que podrían empezar a desenredar este caso. Vamos a estar pues muy pendientes de esta información. Fabián Forero, desde el occidente de Bogotá, Red Más Noticias. Muy bien, Fabián, gracias. Feliz semana para ustedes. Muy pendientes del caso de la pequeña Sara Sofía. Ojalá la encontremos con vida pronto. Paula, 6 de la mañana, 33 minutos. Vamos a plantear nuestro numeral y ponemos los ojos. Seguimos hablando del tema porque es complicada la situación. Estamos hablando de lo que se está viviendo en Arauca.
Ya lo decíamos más temprano, Jenner, desde el día 1 le hemos estado haciendo seguimiento a esa situación de la crisis humanitaria que se ha desatado por cuenta de la violencia del lado venezolano y hemos sido testigos de cómo ha crecido muy rápido ese número de desplazados que siguen y siguen llegando a nuestro territorio, pues huyendo de lo que está pasando allí. Numeral Arauca necesita, hoy los invitamos a participar, a que nos den su opinión a través de @redmasnoticias con este hashtag. Numeral Arauca necesita. ¿Qué creen ustedes que necesita este departamento de parte de Colombia, de la comunidad internacional, para solventar esta crisis humanitaria que se ha desatado allí? Estamos entonces pendientes de sus comentarios. Numeral Arauca necesita. 6 de la mañana, 34 minutos. Mucha atención que el presidente Iván Duque ha dado un parte de hechos de orden público en los últimos minutos. Además, esto sumado a la difícil situación de seguridad que se vio el fin de semana. Dice el presidente Iván Duque: propinamos golpe a las estructuras del grupo narcoterrorista ELN en operación del ejército con apoyo de la Fiscalía. En el municipio de Simití, Bolívar, fue capturada Sandra Milena López, alias Lady, cabecilla del Frente Criminal Héroes y Mártires de Santa Rosa. Con captura de alias Lady, agrega el presidente, se da importante golpe a la estructura del ELN y además se afecta el mando, control y accionar delictivo del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, de estos narcoterroristas. Que quede claro, los seguiremos combatiendo. Y finaliza en su cuenta de Twitter el presidente Iván Duque: con este resultado de las autoridades y el liderazgo del Ministerio de Defensa, logramos neutralizar actividades de finanzas de narcoterroristas del ELN en región del sur de Bolívar y afectamos acciones delictivas como extorsión, narcotráfico y explotación ilegal de minería. El comentario de Mauricio. Al final de la semana pasada, el DANE dio a conocer el informe de estadísticas vitales y uno de los datos que más ha llamado la atención tiene que ver con que el 9,3% de los nacimientos que hubo en el país el año pasado correspondió a madres venezolanas. Eso quiere decir que hay una desproporción evidente entre la participación de la población venezolana entre los colombianos, que más o menos es el 3,6%, y el número de nacimientos que se están generando. El año pasado, 9,3% de madres venezolanas. Esa desproporción ha generado dos tipos de reacciones. La primera es la de personas que dicen: ¿cómo es posible que una población que está llegando con muchas dificultades al país, que lamentablemente ha sido expulsado de su propia patria, que recorre las carreteras del país tratando de encontrar un destino, tratando de encontrar una oportunidad de trabajo, esté teniendo hijos de esa manera, lo que dificulta, por supuesto, mantener a esos hijos y hacerlos crecer? Pero hay una lectura distinta y es la que se lleva en la dimensión macroeconómica. Es la que tiene que ver con algo que se denomina bono demográfico. El bono demográfico en un país es aquella situación en la cual hay muchos más jóvenes comparados con los viejos. Eso quiere decir que la población que esté en condiciones de trabajar es más que proporcional frente a la población que debe ser sostenida por aquellos que están trabajando. Colombia ha tenido un bono poblacional durante buena parte de este siglo, pero se está agotando lentamente. De hecho, esas mismas estadísticas vitales muestran que el año pasado hubo menos nacimientos en Colombia que en el año 2019. Exactamente 2,3% cayeron los nacimientos de colombianos el año pasado, y eso quiere decir que se está contrayendo la cantidad de jóvenes en Colombia, se está envejeciendo la población colombiana. Esa visión lo que afirma es que esta cantidad de nuevos venezolanos en Colombia lo que haría es ampliar el periodo del bono poblacional. Obviamente hay gente aguda y observadores que dicen: eso solo es cierto si hay suficiente empleo para estos nuevos niños venezolanos una vez crezcan y si hay suficiente educación y de buena calidad para formar un buen capital humano. Ahí está el reto de Colombia, en tener esos recursos para formar ese capital humano y lograr que esta situación en la que las madres venezolanas están teniendo más hijos que los que están teniendo en términos proporcionales las madres colombianas sea una buena oportunidad para el país y no una dificultad más para esas familias que uno ve pasando tantos trabajos en el país. 59 de la mañana, otra calamidad pública tenemos hoy en el país, aparte de la que ya les contábamos se declaró en Caldas por cuenta de lo que está pasando allí con estos mineros atrapados en una mina desde hace 2 días. Ya hablábamos con el ministro de Minas acerca de cómo avanza este operativo, pero en el departamento de Arauca también se declaró la calamidad pública por este desplazamiento masivo de venezolanos que están huyendo de los enfrentamientos que se vienen presentando desde hace un buen tiempo ya
en el territorio de Venezuela entre el ejército de ese país y lo que se dice hasta ahora, pues disidencias de FARC. 4.700 desplazados se cuentan ya en territorio colombiano. Ramón Rodríguez es el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Se ha hecho presencia en estas últimas reuniones, consejos, puestos de mando unificado que se han instalado allí en esta zona. Doctor Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Paula. Un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, doctor Rodríguez, ¿cómo van las cosas allí ante esta crisis humanitaria tan complicada que, pues, lo que vemos desde acá, desde el centro del país, es que crece y crece? Esta declaratoria de calamidad pública, ¿para qué va a servir? ¿Qué va a permitir que se gestione rápidamente para intervenir esta situación? Bueno, Paula, es un trámite que se inicia desde el día de ayer. En el puesto de mando unificado se tomó la decisión. Pues estuvimos con el señor ministro de la Defensa, el ministro del Interior, la cúpula militar y varias autoridades, entre esas el alcalde de Arauquita, el gobernador, y la decisión es hacer el trámite con el acompañamiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para declarar esta calamidad. Frente a eso, pues los compromisos hemos estado allí acompañando el puesto de mando unificado. Ya son 6 reuniones, ha estado nuestra directora territorial acompañando este proceso, profesionales, y lo que buscamos, lo primero es garantizarle todos los componentes humanitarios para atender a estas familias, de las cuales la mayoría son venezolanas. Hay un porcentaje de colombianos. Ayer revisamos en la caracterización que se hizo por parte de la alcaldía, de la defensa civil, y lo que buscamos es tener consolidados los censos para poder saber, cruzar la información. Adicional a eso, pues la articulación que se demostró en el día de ayer de todas las entidades para poder garantizar esos componentes básicos, alojamiento y alimentación, como lo estamos viendo en las imágenes, y también gracias a la cooperación internacional que nos ha permitido esos procesos de articulación para poder dar respuesta en esos componentes. Ayer revisamos este balance, pero más allá de cualquier componente, lo que queremos es que las condiciones se den. Allí estuvo la Defensoría del Pueblo, también está ACNUR, y bajo estos mecanismos propiciar las condiciones bajo los derechos humanos para que la población pueda retornar a sus lugares. Doctor Rodríguez, tema importante el del censo, porque también ha habido algún tipo de denuncias en el sentido de que algunos venezolanos estarían pescando en Río Revuelto, no pertenecen a esta población desplazada, se hacen pasar como tal, obtienen las ayudas y luego se devuelven. ¿Eso ya lo han detectado? Sí, es algo que nos comentaba la misma población en los albergues. Nos decían de que hay personas que están aprovechando, se han venido y no han sufrido estos combates allí en el territorio venezolano, y bajo ese mecanismo se han venido hacia el territorio colombiano aprovechando esta circunstancia, y por eso ha sido tan importante. Y aquí en este último espacio para encontrar la caracterización de la población, pues está Migración Colombia, está la gerencia para este proceso, y lo que buscamos es eso, que las reales víctimas que sufrieron allí frente a estas situaciones particulares y que les damos ese estatus de migrados, entonces es poder revisar la verdadera identificación y de verdad que han sido en este censo. Por eso cuando iniciamos eran 3.000 algo, hoy ya estamos cerrando casi el censo en 4.501 en lo que es Arauquita. Hay otras situaciones particulares en Saravena, pero también en Arauca, y estamos revisando los censos para poder atender a estas víctimas de manera humanitaria, en coordinación con todas las entidades, pero también con el apoyo de la cooperación internacional. Sobre eso le quería preguntar, doctor Rodríguez, usted ya mencionaba la participación del ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados. ¿Qué tanta cooperación internacional estamos recibiendo para atender esta crisis humanitaria? ¿De qué tipo es y está siendo realmente suficiente? La cooperación internacional ha venido haciendo un proceso de articulación. ACNUR inició con la entrega de las carpas. Allí pues aparecen más familias, allí nos ha tocado hacer el proceso de colaboración entre todos. La alcaldía, con sus bajos recursos, también está allí, y desde el primer momento ha sido el eje articulador para el proceso de atención.
Y adicional a eso la gobernación, entonces unos colocan los kits alimentarios, otros los kits de aseo. Ayer la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entregó 500 kits alimentarios, 200 kits de aseo. Nosotros nos comprometimos como Unidad para las Víctimas también cerrar brechas frente a los procesos de atención, porque hacen falta kits de vajilla, hace falta unas colchonetas, también frazadas, ropa. Entonces, bajo esta articulación que nos está ayudando el GIF, que es ese grupo interdisciplinario de cooperación que está coordinando el proceso de entrega de ayudas, pues ellos nos hacen un balance. Como han llegado tantas familias, nos hace falta más ayuda frente a eso. Temas de toldillos, kit para niños, kit para adultos, kit para mujeres, y cada una de las entidades va colocando, y dentro de eso está la cooperación para ayudarnos a acompañar y poder cerrar esas brechas pero muy puntuales en la atención a estas familias. Doctor Rodríguez, ¿y por cuánto tiempo se va a poder atender a esta población? Usted nos decía, mientras que pasa la situación y ellos se puedan llegar a devolver, pero ¿hay riesgo de que esta estadía se pueda llegar a extender? Sí, pues el riesgo es latente. Ayer se seguían presentando combates en el territorio venezolano. Las mismas familias nos informaban que pues, se siguen presentando situaciones complejas allí en el territorio. Nosotros, lo primero, bajo el marco de la temporalidad, estamos definiendo estos albergues. Estos espacios tienen una destinación específica, pero por ahora, y porque la situación así lo amerita, estamos planeando por 15 días. Esta atención lo tenemos de acuerdo a nuestras cuentas, pero también nos estamos proyectando para revisar la temporalidad. Pero lo principal y lo más importante es garantizarle la atención humanitaria durante estos días, pero también es identificar esos espacios, esos momentos para que la población se pueda retornar. Doctor Rodríguez, hay un tema muy delicado que tiene que ver con toda esta situación y son las denuncias que están haciendo algunos de estos desplazados que están en territorio colombiano, que dicen que por parte del ejército de Venezuela pues estarían cometiendo actos indiscriminados contra la población civil y se estarían violando los derechos humanos. Como esto no ocurre en territorio colombiano, es decir, no es de nuestra injerencia, pero sí es una denuncia muy grave, ¿qué se puede hacer? Bueno, frente a eso estuvo la Defensoría del Pueblo, el vicedefensor acompañándonos en este puesto de mando unificado. Ya se encuentran haciendo las conversaciones correspondientes con la oficina de ACNUR. ACNUR tiene oficinas allí en Venezuela y haciendo toda la incidencia internacional con el propósito de hacer las denuncias correspondientes frente a la violación de los derechos humanos en el territorio venezolano, y que ha propiciado que familias, tanto venezolanas y colombianas, hoy estén pasando esas situaciones complejas. Entonces, estamos en esa gestión. Ayer el compromiso es revisarlo, la cooperación internacional está muy atenta, y el apoyo por parte del gobierno nacional para avanzar en este proceso de atención, pero también dar a conocer las denuncias que han manifestado cada una de estas personas que han salido del territorio frente a esas situaciones complejas que se han presentado con el ejército venezolano en territorio también venezolano. Doctor Ramón Rodríguez, director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, gracias por atendernos en Red Más Noticias, muy pendientes de esta situación, emergencia humanitaria en el departamento de Arauca. Gracias, feliz día. Bueno, muchísimas gracias. Un feliz día. Para más información, nos puede encontrar en las redes sociales, en Twitter, @Red Más Noticias, en Instagram, @Red Más Noticias, en Facebook, Red Más Noticias, en YouTube, Red Más Noticias, y a través de nuestra página www.redmas.com.co. En Red Más Noticias, las regiones. 7 de la mañana, 14 minutos, volvemos con las regiones de nuestro país. Departamento de Antioquia, en el municipio de Bello, fue capturada una pareja de esposos que sometía a todo tipo de abusos, de vejámenes a sus 5 hijos. Increíble. Santiago Campo, ¿qué más se sabe de esta historia?
Así es, Jenner, televidentes, buenos días. Es una semana para empezar con cambios, con reflexión, como la merita para muchas personas, pero lastimosamente hay que empezar con este tipo de noticias que son lamentables. Aberrante, un hecho de una mujer y un hombre de 32 y 39 años respectivamente, que inducían a sus propios hijos a satisfacerlos sexualmente a ellos y a otras personas, y los amenazaban con no darles comidas si decían algo. Fuera de eso, la investigación que se recibió desde hace 6 meses determinó que estos actos se realizaban desde hace 7 años. Fuera de eso, de que otro tema muy importante es que mientras la mujer abusaba del niño de 7 años, el hombre accedía a la niña de 5, 6, 8 y 10 años. Un hecho bastante lamentable y que hoy las autoridades dicen que le va a caer todo el peso de la ley, no solo a estos dos padres de familia, si se le puede decir así, sino también a otras personas que puedan estar vinculadas con este hecho. Estableciendo todo tipo de actos sexuales abusivos, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, inducción al proxenetismo, inducción a la prostitución, inducción a la violencia intrafamiliar. Por eso se logra la captura y esperamos que caiga todo el peso de la justicia sobre estos degenerados. Durante este año 2021 se han dado la captura de 38 personas por actos sexuales o delitos sexuales con menores de edad. Y otro dato muy importante, sin antes despedirme, y es que muy posible hoy se pueda determinar o el día de mañana medidas nuevas restrictivas ante el aumento de casos de COVID-19 en el departamento de Antioquia. Con esa información me despido de la ciudad de Medellín. Informó para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Cid. Un feliz día. Santiago, gracias. Atentos quedamos entonces a ver cuáles son esas nuevas medidas que podrían instaurarse para el departamento de cara a la Semana Santa. Y la verdad es que terrible esta historia que usted también nos relataba de estos padres de familia que dan cuenta de la realidad complicadísima a la que están sometidos nuestros menores. Un tema que tiene que parar. Vámonos para el Valle del Cauca porque la violencia pues también ha llegado allí a este departamento. Ya les contábamos más temprano de las 4 personas que fueron asesinadas en Cartago. Pues a esto se suma el asesinato de 3 personas más en Jamundí. Ángela Collazos, buenos días, usted nos tiene la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para los televidentes. Mire, este fue un fin de semana violento en el Valle del Cauca. Se presentaron 2 masacres, la última en el municipio de Jamundí, en el sur del departamento. 2 hombres y una mujer fueron asesinados cuando se desplazaban en un vehículo por el sector de Villa Colombia. Así lo confirmó el alcalde de esta localidad, Andrés Felipe Ramírez, quien dijo que su gobierno está haciendo de todo para poder incentivar oportunidades a nivel social para la gente de Jamundí. Sin embargo, él solo no puede y pidió al presidente Iván Duque que pose su mirada sobre el municipio y lo ayude. Por otro lado, en Cartago, norte del Valle, también se presentó este fin de semana una masacre. Fueron asesinados 2 hombres y 2 mujeres a plena luz del día y en plena plaza de mercado. Según las autoridades, el atentado sería perpetrado o habría sido perpetrado por el grupo delincuencial organizado Los Flacos, que opera en este sector del Valle del Cauca y en parte del eje cafetero. Escuchamos lo que dijeron las autoridades específicamente de este caso. En el menor tiempo posible lograr la captura y el esclarecimiento de los responsables de este hecho, pero no solamente de este lamentable suceso, sino también del accionar criminal que tienen este GDO de Los Flacos en estas 3 jurisdicciones, el trabajo que ya se viene articulando permanentemente. Las autoridades confirmaron que los 2 hombres asesinados en Cartago corresponden a los alias de Julito y El Costeño y tenían antecedentes judiciales. Por este hecho, la gobernadora del Valle hace pocos minutos acaba de ofrecer una recompensa de 200 millones de pesos y por el de la masacre de Jamundí, 100 millones de pesos. Con esta información yo me despido desde Cali. Informó para ustedes Ángela Collazos, Red Más Noticias. Feliz día. Feliz día para usted, Ángela, 7 de la mañana, 19 minutos. Nos vamos ahora para Barranquilla. Las autoridades han publicado el cartel de las personas más buscadas, requeridas por distintos delitos. Son 85 personas que están buscando las autoridades. Kimberly Martínez, buenos días. ¿De quién se trata?
Jenner, televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en estos carteles revelados por la Policía Metropolitana de Barranquilla se busca a 13 personas por hurto calificado, concierto para delinquir, 14 personas más por homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas y extorsión, pero además 58 personas más por diferentes delitos. Según las investigaciones que adelantan las autoridades, estas personas, su accionar se centra más que todo en el área metropolitana de Barranquilla, en el municipio de Soledad y en las localidades suroccidente y metropolitana. Estas personas que se encuentran en estos carteles y que están siendo buscadas por las autoridades, hay que decir que hay pago por información a quien nos suministre aquellos datos necesarios para lograr su ubicación, entre 1 millón de pesos y hasta 10 millones de pesos. Pero además 60 investigadores de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional llegarán a Barranquilla para apoyar la captura de estos delincuentes más buscados, pero también para hacer un análisis de los últimos hechos de violencia y de inseguridad que se han registrado en la capital del Atlántico. Paula, con esta información me despido desde Barranquilla. Siga usted con más. Muy buenos días. Kimberly, gracias. Buenos días. Y en Cartagena se llevó a cabo un plantón por la desaparición de una niña de 15 años que, bueno, no se sabe nada de ella después de que estuviese hace más de 15 días en compañía de un tío político. Astrid Elena Chávez, buenos días. ¿Qué se sabe y cómo transcurrió este plantón? Muy buenos días. Y en Cartagena no para la búsqueda de Alexandri Sarmiento Arroyo, una menor de 15 años, quien hoy completa 10 días desaparecida. La adolescente, que vive con sus padres en el corregimiento de Bayunca, salió hacia Punta Canoa con el esposo de su tía, quien la iba a enseñar a montar moto. El hombre sostiene que la niña se quedó un momento sola mientras él salió a hacer una necesidad fisiológica y cuando regresó solo halló las sandalias de Alexandri junto a la motocicleta. Desde ese momento los padres de la menor no han parado de buscarla y de llamar la atención de las autoridades para que den con el paradero de su hija. Hoy han convocado un plantón en la Torre del Reloj para exigir resultados de la investigación. Por su parte, el alcalde sostendrá un consejo de seguridad en horas de la tarde para atender este tema y el de otra menor que fue reportada también como desaparecida en las últimas horas. Esa es toda la información hasta el momento desde Cartagena. Continúen ustedes con más noticias. Astrid, gracias desde Cartagena. Vamos a cambiar de tema a las 7 de la mañana, 22 minutos, y nos metemos en la reforma tributaria. Semana clave para el gobierno que sigue convenciendo a distintos sectores sobre los beneficios de esta reforma tributaria. Ha hablado con los gremios, ha hablado con algunos sectores políticos. Hola, buenos días. Esta semana es clave para el gobierno en su plan de continuar con la socialización de la reforma tributaria que planea presentar en el Congreso después de Semana Santa. El ejercicio que hasta ahora se ha adelantado con gremios, partidos políticos y los miembros del Banco de la República en general ha sido de buen recibo por parte de quienes han analizado los datos que hasta ahora se han adelantado. Lo que no significa que no tenga opositores, principalmente políticos, que no están dispuestos a apoyar una reforma que les puede costar muy caro en términos de votos en el futuro. No son pocos los analistas económicos que sostienen que la reforma es necesaria siempre que se eliminen inequidades que se han enquistado con el paso del tiempo y que no ha sido posible eliminar en las recientes reformas tributarias, que se han pensado y aprobado más para responder a un momento coyuntural y no a una necesidad general y de largo plazo. La Junta del Banco de la República, un ente que se conoce como técnico y que según los entendidos ha sabido mantenerse al margen de la política, escuchó las explicaciones del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en su última reunión y ve que esta propuesta responde adecuadamente a las necesidades del país. En el banco tiene muy en cuenta lo que está en juego hacia el futuro. Lo que se haga aquí es observado por los calificadoras de riesgos que están a la espera de medidas que se tomen para fortalecer la economía. Otros expertos que han opinado sobre el tema dicen que una de las claves es la de mantener bien focalizado el gasto social para ayudar a las familias que realmente lo necesitan, luego del golpe que les trajo la pandemia. También los programas de apoyo empresarial para evitar que continúe el cierre de compañías y que el desempleo siga creciendo. Saben que eso tiene un costo y la deuda no es más la solución. Y aunque una cantidad importante de esos expertos dicen que es necesario aumentar el número de personas que pagan renta y ampliar el IVA a otros productos, esos dos temas son los que enfrentan mayores problemas para avanzar en una reforma. No está claro a partir de cuántos ingresos sería la suma ideal para comenzar a pagar, ni qué productos o bienes deberían pagar a partir de ahora IVA o una tarifa mayor los que ya tributan. Esta semana es clave para el gobierno en su propósito de convencer sobre todo a más políticos de su propuesta, cuyo texto definitivo sigue en elaboración.
Red Más Noticias. 7 de la mañana, 24 minutos, recorrido por las noticias del mundo. Nos vamos al canal del Suez, donde ha sido noticia este portacontenedores que estaba atascado. Pues la buena noticia es que logró quedar reorientado en un 80% hacia la dirección correcta. Así lo anunció la autoridad del canal. El navío quedó atascado en el canal del Suez durante casi una semana, bloqueando por completo el paso de los demás barcos, de los cuales más de 200 han tenido que desviarse, mientras que otros 425 buques permanecen a la espera de que puedan pasar, a la espera de tránsito. Las estimaciones indican que faltarían 3 días y medio para que todos estos barcos que permanecen a la espera logren pasar por este canal. Una situación que deriva de una paralización de bienes por un valor, ojo a la cifra, de 9.500 millones de euros, Paula, diarios. Increíble esto, Jenner, qué tremendo drama el que se ha convertido todo lo que está pasando allí en el canal del Suez por cuenta del Evergreen, pero bueno, ya casi 3 días más, un poquito más y la situación como que se destraba, esperemos que así sea. Vámonos para Venezuela porque allí, aparte de todo lo que está ocurriendo en la zona de frontera, pues también es noticia la salud del líder opositor Juan Guaidó, quien dio positivo para COVID-19. El mandatario, quien recordemos pues cuenta con el respaldo de más de 50 países, permanece en aislamiento y bajo supervisión médica. La enfermedad se la detectaron después de 4 días de intensos malestares. Venezuela, por decisión de Nicolás Maduro, permanece en estricta cuarentena ante el avance de la cepa de Brasil. 7 de la mañana, 26 minutos. Paula, nos vamos ahora para México, donde tenemos una noticia lamentable. Hay conmoción por la muerte de una mujer, quien aparentemente fue abatida por uniformados de la policía de ese país. 7 de la mañana, 26 minutos. Una mujer fue esposada y sometida en el piso hasta la muerte. Una imagen similar al asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos el 25 de mayo del año pasado fue abordada por 4 agentes policiales en Tulum, en el estado de Quintana Roo, por 3 hombres y una mujer, mientras pedía por su vida asegurando que no podía respirar, con un agente arrodillado sobre su espalda. La mujer caminaba por la avenida La Selva con el pretexto que se encontraba presuntamente en estado de ebriedad. El agente notó que ya no se movía, se levantó cuando la víctima ya no tenía signos vitales. Autoridades locales informaron que los agentes fueron separados del cargo. Ana María Rodríguez, Red Más Noticias. Muy bien, Ana María, gracias. 7 de la mañana, 27 minutos. Fin de semana de orden público muy complicado en nuestro país. Saludamos hasta ahora al ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, feliz semana, gracias por atendernos. Jenner, buenos días. Un saludo especial a usted, para Paola y para toda la audiencia de Red Más Noticias. Ministro, muchos temas los que queremos tratar con usted. Primero queremos iniciar con la situación en Corinto. ¿En qué van las investigaciones? ¿Quiénes son los responsables de este carrobomba en Corinto, Cauca, el día viernes, más de 40 heridos? No. Lamentamos profundamente este acto terrorista cometido por la Dagoberto Ramos, que es unas disidencias de las FARC. El sábado anterior estuvimos en Consejo de Seguridad y acompañamos también al presidente Duque. Allí se cometió un acto terrorista con un carro bomba que afectó 43 colombianos. ¿Aló? ¿Aló? Lo escuchamos, ministro. Es que se interrumpió la comunicación. Y entonces allí fue desafortunadamente un acto terrorista que afectó a 43 compatriotas colombianos. 6 de ellos que están en revisión médica, los otros fueron heridos leves, 7 viviendas afectadas y sobre todo la infraestructura de la alcaldía municipal. Y adicionalmente, ministro, lo que ha venido sucediendo es que se me está interrumpiendo la comunicación, alguien me está hablando al mismo tiempo. Ministro, yo tenía una pregunta para usted. Quería preguntar que por qué estamos teniendo esta arremetida tan fuerte en este departamento, además de la forma en la que lo están haciendo, porque es que volver a hablar de carros bomba en el país, pues usted entenderá, trae un impacto muy fuerte por todo lo que le recuerda a Colombia. Allí en Cauca tenemos una situación muy compleja, es una disputa entre el ELN y las disidencias de la FARC, esta
columna Dagoberto Ramos, que lo que busca es utilizar el Cauca con su negocio de narcotráfico en el cultivo, en el uso de los laboratorios y particularmente en el tráfico y los corredores, y por eso esta disputa está generando este tipo de afectaciones. Lo que es cierto es que nuestras fuerzas militares y sobre todo con la acción del Comando Conjunto en Cauca, lo que viene siendo es presencia y buscando desarticular estas organizaciones. A partir de esa presión, pues ellos han tomado algunas acciones terroristas como esta en particular, pero estamos con nuestras fuerzas militares, el ejército de presencia allí en el norte del Cauca y también en un ejercicio de judicialización, de modo que se pueda dar con los responsables de este atentado, de esta columna de Dagoberto Ramos, llevarlos a la justicia, pero también seguir haciendo un ejercicio de protección con mayor pie de fuerza, como fue destacado este fin de semana, sobre todo con un pelotón adicional en Corinto y con reforzar las medidas que allí suceden. Desafortunadamente este fin de semana también simultáneamente esta columna de Dagoberto Ramos secuestró a un profesional del Cuerpo Técnico de Investigación y luego lo asesinó. Estos hechos son inconcebibles y por eso la decisión contundente es desmantelar esa estructura delincuencial y criminal y terrorista como es la de Dagoberto Ramos. Ministro, también estamos viviendo una situación preocupante en el departamento de Nariño. Estamos hablando 5 veredas del Charco en ese departamento, más de 2.000 personas desplazadas también por estos enfrentamientos entre grupos ilegales. ¿Cuál es la situación exactamente en este lugar del país? Aquí nuevamente tenemos un enfrentamiento entre dos grupos de bandas de disidencias de las FARC, inclusive con otras disidencias de la FARC, lo que allí sucede, y lo que ha venido haciendo nuestra fuerza pública es haciendo operaciones, y lo que han buscado estos grupos es promover un desplazamiento. Hay presencia ya de nuestra fuerza pública con el fin de que a partir de que se definan las condiciones de seguridad ellos puedan retornar con toda tranquilidad. Bueno, ministro, y la otra situación complicada se está dando en el departamento del Arauca. Esta tiene otros tintes adicionales porque es que responde a algo que no está ocurriendo en nuestro territorio. ¿Cómo se va a manejar toda esta crisis allí desde el punto de vista de la defensa nacional? Lo primero es que hay una situación humanitaria complicada. 4.700 personas después de los combates de las fuerzas militares bolivarianas con disidencias de las FARC han llegado desplazados al municipio de Arauquita. Ayer se hizo un puesto de mando unificado liderado por el Ministerio del Interior con el fin de dar garantías de ayuda, una ayuda humanitaria a esta población. Se hizo con varias entidades del Estado, con organismos de cooperación internacional, de modo que se dé garantía de salud, alimentación, sobre todo a los niños, y puedan después retornar de forma segura a su municipio allí en el estado de Apure. Por supuesto, también hicimos consejo de seguridad con el fin de reforzar las medidas. Va a haber 2.000 hombres de nuestro ejército en la zona de frontera reforzando esas medidas de seguridad. Se reforzó la presencia de la Armada como una unidad de combate fluvial, además de 90 hombres más de infantería de marina, y se reforzaron, pues por supuesto, las acciones con el fin de dar protección a los araucanos, de dar garantías y tranquilidad de seguridad y de también facilitar este apoyo humanitario que se requiere en el municipio de Arauquita. Ministro, el presidente del régimen Nicolás Maduro ha dicho que desde el Ejecutivo de Colombia se protege a estos grupos armados que están combatiendo en la frontera. ¿Usted qué le responde? En Miraflores dan instrucciones de combatir de forma cómplice y selectiva solo a uno de los grupos de narcotráfico que hay en Venezuela. En el Palacio de Nariño, en Colombia, las instrucciones son combatir a todas las organizaciones narcocriminales que están en Colombia porque son la mayor amenaza para Colombia y para la estabilidad de la región. Nuestros soldados y policías se requiere trabajar de forma contundente contra ellos. En Colombia no hay padrinos para ninguno de esos grupos. En Colombia combatimos a la narcotalia, a las disidencias de la FARC y el ELN de forma contundente por igual a todas porque son una amenaza para la estabilidad de la región y amenazan la tranquilidad de los colombianos. Pues bien, es el ministro de la Defensa, Diego Molano, con nosotros a esta hora hablando de todo lo que está pasando en materia de orden público en el país. Empezamos con una semana muy complicada. Ministro, gracias y quedamos atentos entonces a ver cómo avanzan todas estas operaciones, todas estas decisiones que se han tomado para volver a tomar también ese control de todo el territorio. Gracias. Un saludo.
7 de la mañana, 37 minutos. Hace algún momento hablábamos con el ministro de Defensa, Diego Molano, sobre la difícil situación de orden público en varios puntos del país, la situación en el departamento del Cauca, en Arauca, pero también le preguntábamos por la situación en el departamento de Nariño. 5 poblaciones de la vereda del Charco, enfrentamientos entre grupos de armados ilegales y han dado con el desplazamiento de más de 2.000 personas. Hay crisis humanitaria en la costa del Pacífico nariñense. Nilson Estupiñán es de la Red de Derechos Humanos del Pacífico nariñense. Doctor Estupiñán, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buen día. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, y queremos saber cómo está la situación precisamente en ese sector del departamento de Nariño. La información que teníamos hasta el día de ayer pues es de los miles de desplazados. El número es de 2.000 personas que están siendo desplazadas por estos enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Le cuento que las cifras son mucho más. Estamos hablando aproximadamente de más de 800 familias, casi 1.000 familias que están desplazadas, y no solamente desplazadas, están confinadas, es decir, donde no se pueden, ni siquiera la mayoría no han podido movilizar al casco municipal, es decir, a la parte urbana del municipio, porque los grupos no los dejan salir de los ríos, los tienen prácticamente encerrados. Donde ellos salgan, pues usted sabe qué es lo que puede pasar. Doctor Estupiñán, pero entonces, ¿en qué condiciones están hoy estas personas desplazadas? ¿En dónde se están quedando? ¿Qué están comiendo? Desafortunadamente, los compañeros, las personas de estas veredas están en unas veredas que son más cercanas al pueblo, al área urbana. Es decir, se han movido de sus veredas y se han quedado estancadas en otras veredas donde las condiciones han sido un poco mejor para estacionarse, pero no se han podido llegar a donde quieren, que es a la zona rural, es decir, del municipio, a la zona urbana, perdón, del municipio. Los grupos que vienen subiendo, por decirle hasta que decimos, de la mano con Alfonso Cano, con paramilitares de Matamba, se han unido para contrarrestar los que estaban manejando esas zonas, y prácticamente los han derrotado, donde vienen dejando de su gente, de delincuentes en esos lugares. Entonces, la orden es que la gente no se despliegue al casco urbano para que no se haga las respectivas denuncias. Ellos ahorita están pasando realmente una zozobra, están muy asustados, están muy preocupados y aguantando ya necesidades, porque esto ya se viene más de 15 días. Han venido desplazándose poco a poco por los enfrentamientos, pero realmente estas familias están pasando ya trabajo, están aguantando hambre prácticamente, porque la ayuda desde el municipio ha sido muy poco lo que ha llegado desde el municipio para poder solventar estas necesidades que tienen los compañeros que han salido de esta región. Claro, usted nos dice, no han llegado ayudas desde el municipio, desde el departamento, desde el gobierno nacional. ¿Ya hay algún tipo de mediación, algún tipo de contacto, algún tipo de ayuda? Pues hasta ayer que en la tarde que estuvimos hablando con los compañeros, no había llegado. Ese es el llamado que me están haciendo. Me pedían que por favor hablara con las organizaciones nacionales, internacionales y regionales como la gobernación, para que pudiera estar atento a lo que está sucediendo en este municipio y que pues, llevara ayuda humanitaria, porque están necesitando de todo. Realmente la situación de ellos es bastante caótica. Están desesperados y sin ningún despliegue militar o ningún despliegue de que venga a contraversear lo que está sucediendo con estos grupos ilegales. Es decir, allá no ha llegado el Estado prácticamente con nada, ni el ejército, ni militarmente, ni socialmente. Lo que se quiere es que se entre realmente con el apoyo que se debe entrar, inicialmente el humanitario, que es atender a esta población y salvaguardar sus vidas, para que ellos puedan, si es posible, retornar o salir del territorio.
Doctor Estupiñán, estas 800 familias están huyendo, por supuesto, pues porque tienen miedo a los enfrentamientos que se están dando, pero también lo hacen movidos por el temor de que sus hijos terminen siendo víctima de ese reclutamiento forzado. ¿Ese fenómeno se está dando allí en esa región? Es que totalmente, esto se viene dando desde prácticamente desde la pandemia. Sabemos que estos territorios, la educación no ha llegado para nada. Los muchachos que estaban estudiando, la mayoría les ha tocado salir porque allá no existe el internet, no existe la comunicación. Entonces, vienen saliendo los padres de familia, obviamente, porque es que la orden de estos grupos militares, de estos grupos paramilitares o ilegales o incidencia, es reclutar la mayor cantidad de jóvenes y niñas para fortalecer sus grupos. Inclusive la orden que han dado es que lo que se viene recuperando, recuperando no decirlo así, vienen ganando en territorio, van dejando gente ya ahí ubicada para que no se le meta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que jóvenes que andan por ahí sin hacer nada, los convencen con cualquier celular, con cualquier 200.000, 500.000 pesos y los dejan trabajando para ellos, sin nada de conocimiento militar, para que ellos puedan estar a la potestad de ellos, ya estos jóvenes, y sin nada de protección prácticamente del Estado. Estamos nosotros haciendo un llamado desde acá, es porque, miren, una de las cosas que estamos notando los líderes, las organizaciones del territorio, es que el mismo ejército está haciendo fortalecimiento de estos grupos. ¿Por qué? Salen los jóvenes de prestar servicio militar y se van a sus territorios, se van a sus veredas, se van allá y se quedan sin nada. ¿Qué hacen estos grupos? Necesitan gente preparada ya militarmente, los contratan, lo buscan y ellos son los que están fortaleciendo estas bandas criminales. Sí. Pues señor Nilson Estupiñán, de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, gracias por atendernos. Esperamos que pronto mejore esta difícil situación en el departamento de Nariño. Gracias. Muchas gracias a ustedes y realmente el llamado es que, por Dios, pongan atención al Pacífico Nariñense. Estamos necesitando mucho de la ayuda de todos, de ustedes, los medios de comunicación. Realmente lo que sucede en este territorio es inaudito. Somos Colombia, por favor, somos colombianos. Necesitamos de todos y de la atención para que este pueblo o estos pueblos puedan seguir adelante. Muchas gracias. Sí. Más de 2.000 personas. Más de 2.000 personas desplazadas en esa región del país. Ha dicho el ministro de Defensa que ya se están haciendo cargo de la situación, que no hay zona vetada para la fuerza pública y que se va a enviar más personal a esa zona del Pacífico Nariñense. 7 de la mañana, 45 minutos, nos vamos con noticias en Bogotá. Un indignante caso que ocurrió en el sur de la capital. Un niño en condición de discapacidad que fue atacado por 4 perros pitbull en el patio de su casa. El menor de edad ya fue abandonado y encerrado por sus padres. Terrible esta situación, Fabián, buenos días. Buenos días, Jenny Televidentes. Ocurrió esto exactamente en la localidad de Ciudad Bolívar. Algunos vecinos de esta familia alertaron a las autoridades porque un niño de 12 años lloraba insistentemente, gritaba. Y al llegar las autoridades pues encontraron que esta residencia estaba cerrada, ingresaron por el techo, corrieron las tejas y se encontraron con este niño de 12 años que tenía varias heridas abiertas, mordidas de 6 perros pitbull que lo atacaron. Esto dijo la policía. Que dentro de este inmueble se encontraba un niño de aproximadamente 12 años, el cual tiene algún tipo de dificultades en su movilidad, el cual estaba siendo atacado por unos perros de raza pitbull, aproximadamente por 6 caninos. Es así que gracias a la intervención de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, se le presta los primeros auxilios, se lo traslada a un centro hospitalario. Este caso está siendo investigado por la policía. El niño prácticamente quedó inconsciente dentro de su vivienda a merced de estos 6 caninos que pues fueron llevados por la policía, por un grupo especializado de la policía. Esa es la información, Paula y televidentes, que registramos desde el sur de Bogotá.
Fabián Forero, Red Más Noticias. Fabián, gracias. Qué comienzo de semana más complicado, con situaciones y con historias como estas, pues que no dejan de ser impactantes. Volvamos ahora a hablar de Venezuela, porque Nicolás Maduro está haciendo noticia después de que ofreciera petróleo a cambio de vacunas contra el COVID-19. Este es un ofrecimiento que llega después de que se da una nueva arremetida de este virus en ese país y también, bueno, de sanciones económicas y financieras por parte de los Estados Unidos. Alexander Gómez, buenos días. ¿Cuál es el panorama? Buenos días. A través de un mensaje transmitido en el canal venezolana de televisión ayer domingo, Maduro inicialmente insistió en pedir a la Organización Panamericana de la Salud que los fondos congelados puedan usarse para pagar las dosis reservadas en el mecanismo COVAX para el país, equivalentes a entre 1,4 y 2,4 millones de vacunas. Pero en caso de que dichos fondos no sean desbloqueados, entraría en juego el canje. Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas que necesita Venezuela. Petróleo por vacuna. Según cifras de la OPEP, la producción de crudo en Venezuela ha experimentado una leve recuperación en el inicio de 2021, subiendo a 521.000 barriles diarios en febrero, una cifra que aún está muy lejos de los más de 3 millones de barriles por día que la nación colocaba en el mercado en 2013, cuando Maduro llegó al poder. El mandatario venezolano también anunció que después de Semana Santa el país podría mantener un nuevo método de flexibilización de 7+14, es decir, 7 días de flexibilización y 14 de cuarentena hasta que se le dé un golpe contundente a la variante brasileña. Maduro hizo estos anuncios luego de que la red social Facebook le bloqueara su página por 30 días, después de eliminar un video en el que el jefe de Estado hablaba de las goticas milagrosas para el coronavirus, conocidas como Carbativir. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Paola, ya falta un minuto para las 8 de la mañana. Hasta aquí esta primera emisión de Red Más Noticias. Nos vemos a las 7 de la noche. Que sea un buen comienzo de Semana Santa con mucha conciencia para que nos sigamos cuidando. Feliz día.